¿Te imaginas avanzar por un campo de batalla donde cada paso podría ser el último? Donde el suelo mismo oculta trampas letales, creadas para quebrantar tanto el cuerpo como el alma, y donde cada sombra esconde un peligro inminente. En este relato, nos sumergiremos en el ingenio brutal del Imperio Romano, un imperio que transformó la guerra en un arte macabro, donde ingeniería, estrategia y terror se fusionaban para dominar al enemigo. Acompáñame en este viaje al corazón de la antigua Roma, donde cada trampa cuenta una historia de poder, disciplina y una fría precisión militar que todavía hoy sigue siendo asombrosa. Roma no se ganó batallas únicamente con la fuerza de la espada, su mayor arma era el miedo, sembrado meticulosamente a través de una planificación y ejecución perfectas. En el año 52 a.C., durante el asedio de Alesia, la legión romana, comandada por el renombrado Cayo Julio César, desplegó un entramado de trampas y fortificaciones que protegían a sus soldados y, al mismo tiempo, sembraban un terror paralizante en sus enemigos. La genialidad de los romanos residía en su capacidad para anticipar cada movimiento enemigo. No se trataba de reaccionar a la fuerza del adversario, sino de transformar el propio terreno en un aliado letal. Cada dispositivo, desde fosas ocultas hasta barreras móviles, fue concebido con una precisión milimétrica, destinada a desorganizar y quebrantar incluso al oponente más aguerrido, antes de que pudiera alzar su escudo. Imagina un paisaje que a cada instante te invita a pisar la trampa equivocada, donde la simple sospecha de que el suelo conspira contra ti puede desmoronar la moral y la cohesión de un ejército entero. Durante este tiempo, el concepto de guerra total se hacía tangible en cada rincón del campo de batalla romano. Roma entendía que la victoria no era solo cuestión de fuerza física, sino de dominar el ambiente, y con ello, la mente del enemigo. Esa filosofía, tan adelantada a su tiempo, ha dejado una huella imborrable en la historia militar. Entre las armas más temidas se encuentran las lilia, trampas que consistían en fosas de aproximadamente 1 metro de profundidad, dispuestas en un patrón cuidadosamente planeado, casi como una red oculta bajo la vegetación. Imagina adentrarte en un terreno donde, en cualquier instante, podrías pisar una fosa oculta, una trampa que no solo busca herir, sino que transforma una leve caída en una condena lenta y dolorosa. En el fondo de cada lilia descansaba una estaca afilada, a menudo recubierta de sustancias tóxicas o materias repugnantes que aceleraban el proceso de infección y condenaban al desafortunado que caía en ella a una muerte espantosa. Los ingenieros romanos habían perfeccionado esta técnica, no solo escogiendo el lugar ideal para instalar cada fosa, sino creando un entramado en el que la misma disposición era un arma. La disposición en quincunce no era arbitraria, permitía maximizar el área de efecto, dificultando que los enemigos pudieran detectar y evitar la trampa. Los testimonios antiguos hablan de cómo la mera sospecha de que el terreno estaba sembrado de lilia bastaba para que soldados y comandantes se vacilaran. La incertidumbre se convirtió en una herramienta letal. ¿No te estremecería la idea de marchar por un camino sabiendo que, en cada paso, podrías ver truncada tu marcha por un agujero mortal? Esa sensación de estar en constante peligro transformaba la determinación en duda, debilitando tanto el cuerpo como el espíritu. Las lilias representaban el verdadero poder psicológico de la estrategia romana. En ellas se resumía la idea de que, a veces, el mayor enemigo no era el rival que porta la espada, sino el terreno mismo que, armado de ingenio, se convertía en una extensión del poder romano. Si las lilia infundían terror en la infantería, los cipi y stingela eran el peor enemigo para la caballería. Visualiza una formación de soldados montados, avanzando con determinación, y de repente, su marcha se interrumpe al toparse con lo que parecía ser un bosque de estacas mortales. Cada estaca, clavada con fuerza en el suelo, parecía surgir del mismísimo infierno, dispuesta a desgarrar y detener el avance de una carga fatal. Los cipi, estructuras creadas para ser enterradas en el terreno, se erigían como muros improvisados que fragmentaban la formación enemiga. Estaban diseñados para atrapar a los jinetes y sus caballos, causando cortes profundos, laceraciones, y en definitiva, debilitando la unidad en su cohesión. Junto a ellos, los stingela se alzaban como enormes picos de hierro, configurados de tal manera que la mínima colisión generaba un dolor insoportable. Estos no mataban de inmediato, pero sí dejaban a quien los tocara incapacitado, permitiendo a los legionarios romanos atacar con mayor ventaja. El impacto de estos dispositivos iba más allá del daño físico. La visión de un bosque repleto de cipi y stingela en el camino era suficiente para causar pánico. La desorganización se extendía rápidamente entre las filas enemigas,
paralizando a la caballería y fragmentando cualquier posibilidad de una carga coherente. Cada choque contra estos obstáculos era como la liberación de una ola de dolor que resonaba en la mente y el cuerpo, dejando una cicatriz imborrable en la memoria de los que se atrevieran a enfrentarlos. Estos elementos eran la manifestación de una estrategia que comprendía que el miedo, bien administrado, podía derribar ejércitos enteros sin que se disparara una sola flecha. Los Zipi y Stimgela transformaban un ataque directo en una lucha contra el dolor y el terror, haciendo que la superioridad numérica quedara relegada ante la astucia y la cruel eficacia de la táctica romana. Dentro del arsenal de trampas romanas, las tumbas ocupaban un lugar especial. Diseñadas específicamente para contrarrestar las cargas de la caballería, estas fosas profundas se camuflaban de manera tan ingeniosa que el enemigo rara vez se daba cuenta de su existencia hasta que era demasiado tarde. Las tumbas eran, en esencia, verdaderos laberintos de muerte. Ocultas bajo una apariencia natural, se excavaban profundamente en el suelo y se llenaban de múltiples estacas afiladas dispuestas en configuraciones que aseguraban la máxima efectividad. Algunas de estas trampas se combinaban con agua, creando un doble peligro. Además del sufrimiento por el impacto físico de las estacas, el agua añadía la posibilidad de infecciones o incluso el ahogamiento, haciendo de cada caída una sentencia casi segura de muerte lenta y dolorosa. La brutalidad de las tumbas no residía únicamente en el daño físico, sino en el terror psicológico que provocaba. Saber que el suelo ante uno podría ocultar una trampa tan letal era un golpe directo a la moral. En varios relatos históricos se menciona cómo los caballeros y sus bestias, al escuchar el rumor de la existencia de estas fosas, llegaban a detener su avance por temor a ser víctimas de un destino espantoso. La incertidumbre y el miedo se propagaban con la misma facilidad que el rumor en el campo de batalla, haciendo de cada paso un salto al vacío. El diseño de las tumbas revelaba la minuciosidad romana en cada detalle. Se trataba de un arma que iba más allá de la simple destrucción, era una declaración de la supremacía de Roma, un recordatorio de que el poder radica en el control absoluto del entorno. En estos laberintos mortales, cada elemento estaba calculado para lograr un efecto devastador tanto en el enemigo como en su espíritu. El Tribulus, con su diseño aparentemente simple pero letal, hacía del terreno un adversario activo. Se trataba de un dispositivo formado por una estructura de 4 puntas dispuestas de tal forma que, sin importar la dirección en la que una persona pisara, siempre habría una punta lista para infligir un dolor punzante. Fabricados en hierro endurecido, los Tribulus eran resistentes y reutilizables, lo que permitía a los romanos esparcirlos en grandes áreas y cubrir extensos tramos del campo de batalla. La simplicidad de su diseño era de una cruel eficacia. Un solo paso en falso sobre uno de estos artefactos podía causar lesiones tan graves que resultaban en amputaciones o incapacidades permanentes, afectando tanto a soldados como a caballos. La amenaza se extendía a lo largo y ancho del terreno, generando un ambiente de constante alerta y parálisis. La mera posibilidad de que el suelo mismo estuviera armado para herir transformaba cada avance en un acto de valentía que bordeaba la temeridad. El Tribulus era, en definitiva, el recordatorio tangible de que, para los romanos, la guerra se libraba en todas las dimensiones. No solo importaba la fuerza directa o la habilidad en combate, sino también la capacidad para convertir cada elemento del entorno en una amenaza letal. Con cada pincho, se sellaba el destino de aquellos que osaban subestimar la astucia de un imperio que había perfeccionado el arte del terror. Los romanos sabían que el peligro no se limitaba al campo abierto, era crucial extender esa amenaza a los entornos urbanos para sorprender al enemigo en todos los frentes. Las llamadas puertas trampa eran un ejemplo perfecto de esta estrategia. Disfrazadas de elementos comunes en la arquitectura, estas puertas se integraban de forma natural en murallas, edificios o fortificaciones, esperando el momento oportuno para transformarse en la trampa perfecta. Imagina caminar por una calle antigua, en la que cada puerta te invita a descubrir un mundo seguro, solo para descubrir que, en cuanto cruzas el umbral, un mecanismo se activa sigilosamente. En el interior, fosos ocultos, pinchos y otros dispositivos letales aguardaban para sellar la salida y atrapar al incauto. La sorpresa era mayúscula y el pánico se desataba en segundos. El proceso de instalación de estas puertas trampa requería una coordinación precisa y un profundo conocimiento tanto de la mecánica como de la psicología humana. Los artesanos y soldados romanos diseñaban estos mecanismos para que resultaran casi imperceptibles al ojo no entrenado, pero letales en el momento exacto. Este nivel de sofisticación permitía que,
en medio del bullicio urbano, la amenaza se mantuviera latente, recordando constantemente que el enemigo podía estar a la vuelta de la esquina. La estrategia detrás de las puertas trampa era simple pero devastadora: transformar lo cotidiano en una emboscada mortal. No era solo un ataque físico, sino una forma de erosionar la confianza del enemigo, haciendo que cada entorno familiar se convirtiera en un escenario de incertidumbre y peligro inminente. El ingenio militar romano no se limitó a trampas puntuales, sino que extendió su estrategia a la creación de defensas móviles y adaptables, capaces de responder a diversas situaciones en el campo de batalla. Los sudes eran muros formados por estacas robustas clavadas firmemente en el suelo. Colocados en hileras densas, estos muros creaban barreras casi infranqueables que, a la vista, imponían respeto y parálisis al enemigo. El ruido y la vibra de un ejército que avanzaba detrás de tales barreras eran prueba de la formidable preparación romana. Por otro lado, los plúteo eran escudos móviles que se unían para formar fortificaciones temporales en medio del combate. Estos escudos permitían a los soldados avanzar bajo la protección de una barrera viva, que a su vez ocultaba trampas estratégicamente esparcidas. Los plúteos se convertían en una muralla en movimiento, capaz de reconfigurarse según las necesidades del momento, ofreciendo tanto defensa como una plataforma para el contraataque. Complementando estas defensas, las falces murales eran la herramienta de asalto que simbolizaba la ferocidad romana en el ataque. Se trataba de enormes ganchos curvos, montados sobre pértigas, que se utilizaban para derribar murallas y desmantelar las defensas del enemigo. Cada golpe de las falces murales no solo abría una brecha física, sino que también quebrantaba la moral del adversario al demostrar que hasta su refugio más seguro podía ser vulnerado. La coordinación entre los sudes, plúteo y falces murales permitía a las fuerzas romanas adaptarse de manera dinámica a cualquier situación, transformando el combate en una danza letal de estrategia, fuerza y precisión. En este escenario, el terreno se convertía en un aliado y al mismo tiempo en una extensión del espíritu combativo romano, demostrando que la victoria dependía tanto del poder físico como del control absoluto del entorno. El asedio de Alesia es uno de los episodios que mejor ejemplifica el poder del ingenio estratégico romano. Para asegurar la victoria sobre una fortaleza aparentemente inexpugnable, Julio César ideó un sistema que combinaba tanto defensa como ataque, utilizando el terreno y las trampas en perfecta sincronía. La circunvalación consistió en levantar una línea continua de murallas, fosos y trampas, envolviendo la ciudad sitiada de forma hermética. Este cerco evitó no solo la huida de los galos, sino que también impidió la entrada de refuerzos, dejando a los defensores aislados y vulnerables. Acompañando la circunvalación, la contravalación se erigió como una segunda línea de defensa orientada hacia el exterior. Esta barrera protectora salvaguardaba a las tropas romanas de posibles ataques de socorro, asegurando que los refuerzos enemigos se encontraran con una resistencia implacable antes de siquiera acercarse. El doble cerco de Alesia no era únicamente un método de contención, sino una verdadera obra maestra de la ingeniería militar, donde cada elemento desde una fosa oculta hasta un muro de estacas jugaba un papel decisivo. La complejidad y precisión del sistema de cerco en Alesia revelan la mente de un general que entendía la importancia del terreno y la psicología en la guerra. En ese entonces, el enfrentamiento no se definía solo en términos de números o fuerza, sino en la capacidad de anticipar cada acción del enemigo y de responder de manera sistemática. Este asedio fue, sin duda, una demostración de que la superioridad técnica y el control del ambiente podían marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. El recorrido por la oscura ingeniería militar romana no solo nos revela la brutal eficacia de cada trampa, sino que también nos enseña una lección atemporal: el verdadero poder reside en la habilidad de anticipar, manipular y dominar el entorno. Cada fosa, cada muro, cada puerta trampa fue concebida para sembrar el terror y quebrantar la moral del enemigo. El legado de Roma nos muestra que la fuerza bruta es solo una parte del combate, y que la superioridad estratégica, aquella que convierte el paisaje en un arma, es lo que realmente define a un imperio. Así, al reflexionar sobre estas tácticas, nos enfrentamos a una pregunta fundamental: ¿qué harías tú si supieras que cada paso en el camino podría ser el último? La historia de las trampas romanas nos invita a meditar sobre cómo, en cada conflicto, sea en tiempos antiguos o en el mundo moderno, el entorno y la percepción pueden ser tan decisivos como cualquier arma. Cada trampa es una prueba del ingenio humano, y el legado de Roma sigue siendo un recordatorio de que el miedo, cuando se usa con precisión, puede dominar ejércitos y cambiar el curso de la historia. Si este relato te ha cautivado, te invito a seguir explorando la historia a través del ingenio,
la estrategia y la audacia de quienes transformaron el campo de batalla en una obra de arte letal. Porque entender el pasado es la clave para construir un futuro más sabio y consciente, y cada lección de la antigua Roma nos acerca un poco más a comprender los complejos entramados del poder y la violencia.